Bueno, la primera mesa que nos convoca en este seminario tiene por nombre La fase actual del capitalismo y las encrucijadas para la transformación social. La verdad que es menudo tema y tenemos menudos invitados hoy día para discutirlo, ¿no? Bueno, la invitación acá es a una lectura de la fase actual del capitalismo, pero abordando el vínculo que se genera a nivel internacional entre los derechos sociales, el tipo de Estado y el régimen de acumulación. Los expositores invitados a esta mesa son Rolando Starita y Claudio Katz. Starita es docente de Economía de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, y Claudio Katz también es docente de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Les cuento que para orientar un poco la discusión, se les presentó a los expositores una serie de preguntas. Estas preguntas son más bien para guiar el debate y para que ustedes se puedan ubicar también, se las voy a contar, ¿no? Las preguntas planteadas son: ¿qué papel juega el Estado en la fase actual capitalista y cuál es necesario o sería positivo que juegue? ¿Es todavía posible o deseable un compromiso entre Estado, trabajadores y empresarios al estilo del compromiso keynesiano post-1945? Y finalmente, ¿qué sentido tiene en este escenario la reivindicación de que el Estado se haga cargo de tutelar y promover los derechos sociales? Los dejo primero con Claudio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí y han elegido un tema tan apasionante como complejo. Es evidente que en los últimos 30 años transitamos por una etapa del capitalismo muy distinta al keynesianismo de posguerra. La etapa neoliberal empezó con el thatcherismo, se reforzó con el desplome de la URSS y ha sido un periodo de competencia global, polarización de las calificaciones y sobre todo deterioro del salario, mayor desempleo, a partir de la ofensiva del capital sobre el trabajo que recompuso la tasa de beneficio. Han sido 3 décadas de atropellos sociales que se verifican en la enorme ampliación de la desigualdad social. Por eso el impacto del libro de Piketty ha sido tan grande, con la pobreza expandiéndose en forma vertiginosa en Europa, con el endeudamiento agobiante de las familias y con una generalizada precarización laboral en todo el mundo. Yo creo que hay un primer determinante económico de esta destrucción de derechos populares, que es la internacionalización del capital. Las empresas transnacionales fragmentan los procesos de fabricación, desplazan la industria hacia Oriente para lucrar con salarios bajos, aprovechan la revolución digital para abaratar el transporte y las comunicaciones, utilizan el libre comercio para desenvolver intercambios intrafirmas con bajos aranceles, para negociar tratados que le otorgan supremacía a las empresas y aprovechan también la globalización financiera vetando cualquier regulación de sus privilegios. Hay un segundo determinante que no es solo económico. Primero la internacional. Hay un segundo determinante que es político-social de esta etapa neoliberal de agresión sobre el trabajo y es el cambio de relaciones de fuerza a favor del capital. Con el neoliberalismo se gestó una etapa de derrota de la clase obrera en los países centrales, se consolidó el declive sindical, se acentuó el cansancio popular con la alternancia de conservadores y socialdemócratas en la gestión del mismo modelo y sobre todo, las clases dominantes perdieron el miedo a la revolución social que predominó durante gran parte del siglo XX. Por eso se lanzaron a este atropello, que es un atropello que se basa en la angustia que genera el desempleo, en la humillación que genera la flexibilización laboral, en la desmoralización que provoca en general la fractura social. Pero me parece importante señalar que después de estas 3 décadas podemos observar que es un modelo que no puede perpetuarse porque el neoliberalismo afronta varias áreas críticas. La primera, sin lugar a dudas, es la economía. El modelo capitalista neoliberal acentuó varias contradicciones del capitalismo. Por un lado, al reducir los ingresos populares, afectó en muchos países el poder adquisitivo y en otras regiones la competencia global
acentuó la sobreproducción y la sobreacumulación de capital. En un polo de la economía mundial generó problemas de demanda derivados de la caída de los ingresos y en otro polo de la economía mundial generó problemas de sobreinversión. Y además, en todos lados, en todas partes, agravó un desastre ecológico que tiene un potencial destructivo equivalente a las guerras mundiales por el aumento de la temperatura del planeta, el incremento del nivel del agua, situaciones que tienden a generar escenarios sumamente críticos. El neoliberalismo es un modelo económico pleno de contradicciones y quiero subrayar que estas contradicciones recrean fuertes crisis cada quinquenio o cada decenio que convulsionan a la economía mundial. Son temblores específicos de la etapa neoliberal y no arrastres de problemas irresueltos de los años 70. Son contradicciones de flexibilización laboral, privatizaciones, apertura comercial, específicamente creadas por este modelo en esta etapa. Y, por ejemplo, la última gran crisis que tuvimos, la del año 2008-2009, generó una recesión de gran alcance que dio lugar a una inédita expansión del gasto público para socorrer a los bancos, pero los bancos en general recibieron sumas multimillonarias de los estados que canalizaron hacia nuevas operaciones especulativas, recreando la inestabilidad estructural de la economía neoliberal. Por eso tenemos una reactivación internacional muy anémica desde el año 2009 y fuertes tensiones entre las distintas potencias para ver cómo se distribuye la crisis entre los principales jugadores. Hasta ahora Estados Unidos, creo yo, salió mejor parado porque exportó sus desequilibrios al resto del mundo, utilizando al dólar como la principal moneda de refugio, manejando las finanzas de Wall Street, pero la contrapartida es que Estados Unidos está sufriendo un debilitamiento industrial estructural de toda su economía. China también afianzó su gravitación porque es el gran taller del mundo y se consolidó como una potencia que asciende al estatus de potencia central, pero China ya afronta todos los desequilibrios del capitalismo y tiene burbujas inmobiliarias, descontrol financiero, inflación. Europa sigue siendo el epicentro de la crisis y allí se están destruyendo conquistas sociales que nunca fueron alcanzadas en otros países del mundo, utilizando al euro como instrumento de cirugía deflacionaria. Japón continúa retrocediendo en un largo estancamiento y las economías intermedias que parecería que capearon el temporal, en realidad tuvieron una coyuntura limitada favorable por el ascenso de los precios de las materias primas y ya están soportando los efectos del fin de ese ciclo de mejora de los precios de las materias primas. Y ni que hablar de la periferia clásica, ni que hablar del hambre, de la desposesión de recursos naturales que sufre el grueso de África o el grueso del mundo árabe. Por lo tanto, la economía se ha verificado como un área extremadamente crítica del neoliberalismo y yo diría que en segundo lugar hay un segundo área, un segundo campo de tensiones, de conflictos en la etapa actual que tienen intensidad equivalente y me refiero a los conflictos geopolíticos. En estas 3 décadas hemos tenido un periodo primero de bipolaridad, después un periodo de unipolaridad, ahora todo indica que estamos transitando una fase de multipolaridad y en todos estos periodos hay conflictos geopolíticos de altísima intensidad que se desenvuelven al interior de la mundialización neoliberal. Una mundialización neoliberal que aceptan todos los participantes, pero al mismo tiempo que la aceptan deben chocar entre sí para perdurar en esa mundialización neoliberal. Y en eso consiste una de las contradicciones de este sistema y de operaciones de ofensiva imperial para reafirmar el modelo y el esquema. Operaciones de un polo imperial que lidera Estados Unidos en estrecha asociación
con Europa y Japón y en estrecha asociación con subimperios regionales, Turquía, Israel, Australia, y este conglomerado geopolítico imperial que actúa al interior de la mundialización neoliberal necesita permanentemente reforzar su predominio con agresiones contra adversarios, contra competidores, contra desafiantes, suscitando estados de guerra permanentes y desgarrando al mundo en un estado de guerra permanente. Ahora, en los últimos meses, Obama, acto fallido muy valedero. No fue fallido, Bush, entre paréntesis, Obama, Bush, ha lanzado operaciones encubiertas, comanda una guerra desde las sombras, hasta está empeñado en una agresión contra Rusia a partir del golpe de Ucrania, forzando una baja del precio del petróleo, internacional del petróleo, para socavar a Irán, para atacar a Venezuela, y perpetrando una guerra del mundo árabe contra el mundo árabe que ya demolió a Libia, que acosa a Irán, que cerca a Siria, que remodela la ocupación de Irak, de Afganistán. Es decir, el modelo neoliberal no es economía, el modelo liberal es economía en crisis con tensiones geopolíticas que incluyen guerras permanentes. Y en tercer lugar, existe un tercer campo de crisis del neoliberalismo que es el que creo que a nosotros nos debe interesar más, y es el campo de la resistencia popular. Porque hay neoliberalismo porque pusieron a los trabajadores a la defensiva. Y va a desaparecer el neoliberalismo cuando los trabajadores se encuentren a la ofensiva, recuperando sus fuerzas y batallando contra el capital. Y hay varios frentes abiertos a escala mundial en la resistencia popular. Yo creo que en los últimos años hemos visto jóvenes indignados, que no son, como piensan algunos, grupos de clase media satisfechos con el consumo a la búsqueda de transparencia política. Los jóvenes indignados que ganan las calles en Estados Unidos, en Túnez, en Turquía, en Brasil, en general son jóvenes precarizados afectados por este desgarre, esta desestructuración del tejido social que impone el neoliberalismo y que tarde o temprano empuja al flexibilizado, al precarizado, al desempleado a ganar la calle para recuperar conquistas y recuperar derechos. Y esto aparece e irrumpe en distintos puntos del planeta e incluso converge periódicamente en un movimiento ambientalista que es sumamente consciente de los efectos de la destrucción del equilibrio ecológico que produce la competencia capitalista en la cual se fundamenta el neoliberalismo. Entonces tenemos como varios indicios, varios despuntes, varios signos de resistencia popular apareciendo y comenzando a converger con el movimiento obrero clásico que no reaparece en los países centrales, pero sí reaparece en los países de industrialización reciente. Tomemos dos casos. Una huelga victoriosa de gran trascendencia en Sudáfrica y una escalada de huelgas que, como todo en China, se cuenta de a centenares de miles, que ha logrado importantísimas victorias, mejoras sociales y conquistas de lo que estaban demandando en condiciones de batalla contra la explotación y la precarización del trabajo. Entonces tenemos indicios de lucha de jóvenes, convergencias con movimientos obreros clásicos que vuelven a recuperar fuerza y quizás, aquí sí, solo quizás, o más bien esperemos, estas resistencias desde hace mucho están buscando un canal político para expresarse. Y están buscando un canal político para expresarse en la región clave de esta resistencia en los últimos años, que es Europa, y hasta ahora no lo ha logrado. Hasta ahora los trabajadores europeos han sido golpeados una y otra vez y han salido a la calle una y otra vez, pero sin lograr poner fin al atropello que están sufriendo, pero quizás, no lo sabemos,
este año tengamos dos sorpresas importantes. Quizás la esperada sorpresa de un triunfo de Syriza en Grecia, quizás el esperado avance de Podemos o de la izquierda en España y movimientos de resistencia que empalmen con estructuras, con polos, con alineamientos de izquierda que comiencen a cambiar el panorama general del neoliberalismo. De los tres componentes que he ido citando, la economía neoliberal y las crisis que suscita, las tensiones geopolíticas y las guerras que genera, y la resistencia que comienza a despuntar, sin lugar a duda la resistencia es el elemento clave, porque una resistencia avanzada puede modificar la estructura básica de ofensiva del capital en la cual se basa el neoliberalismo. Y en este escenario viene la segunda gran pregunta que nos hacemos en este seminario. Y esa gran pregunta es si en este escenario de crisis económica, tensiones geopolíticas, repunte de la lucha social, es posible un compromiso con el Estado para recuperar derechos sociales. ¿Es posible eso? ¿Es posible eso en un escenario con este tipo de crisis, este tipo de tensiones y estas luchas que comienzan a avisorarse? Yo diría que en estos términos tan genéricos es difícil de responder esta pregunta. Es difícil responder porque en general lo que se puede y no se puede bajo el capitalismo lo sabemos mucho tiempo después. Nos lo preguntamos antes, pero la respuesta la conocemos después. Y por lo tanto, antes solo podemos ver la experiencia del pasado, analizar cuáles son los cambios estructurales del mundo sobre lo cual opera esa experiencia del pasado y especular, imaginar algunos escenarios. Por ejemplo, nadie imaginaba en la primera mitad del siglo XX el alcance que tuvo el estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX. Si esta reunión la hubiéramos hecho en el año 1920 aquí, nadie hubiera imaginado el estado de bienestar. Pero claro, hubo guerras, hubo revoluciones, hubo luchas sociales, hubo cambios de gran intensidad en todo el mundo y desembocó en algo inesperado. Yo creo que si uno imagina y especula, podría sí suponer que la repetición de esos escenarios encuentra hoy un obstáculo que no existía en ese periodo y es el altísimo grado de internacionalización del capital, de la economía. La internacionalización de la economía, las empresas transnacionales yendo de un país a otro, chantajeando a los trabajadores de un país que si no aceptan una baja de salario se van a otro lado, utilizando un mercado financiero contra otro mercado financiero, suscribiendo tratados de libre comercio que debilitan una industria y refuerzan otra industria. Ese instrumento del capital que le ha brindado la internacionalización de la economía, bueno, es un instrumento que atenúa los márgenes para repetir la conquista de derechos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, que es el tipo de derechos sobre los cuales reflexionamos siempre cuando imaginamos un compromiso keynesiano. Bueno, hay un elemento económico, estructural, que hace a la etapa actual del capitalismo que contrabalancea fuerte esa posibilidad. El derecho que conquiste un trabajador, la empresa transnacional le dirá, me voy a otro país. En el siglo pasado, durante las primeras décadas del siglo pasado, no tenían ese instrumento. Pero otra biblioteca, ya que estamos especulando, podría hacerse otra pregunta. ¿Qué pasaría si los capitalistas vuelven a sentir el pánico que tuvieron durante el siglo XX por la revolución bolchevique, por la revolución china, por la revolución vietnamita y por la revolución cubana? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ellos empiezan a ver algo así y entonces su miedo no es perder el margen de ganancia, no es perder la tasa de rentabilidad del año, es perder la propiedad de las empresas, es perder el estatus de capitalistas? ¿Qué pasaría si reaparece ese miedo? Bueno, tampoco podemos responder a esta pregunta,
Lo que sí podemos saber son estas dos conclusiones que nos da el pasado. En condiciones de crecimiento económico, en condiciones de altas ganancias, los capitalistas tienen un acervo para conceder. Cuando dicen no tengo, es mentira, tienen. Y bajo el neoliberalismo han acumulado ganancias como nunca. Lo demuestra el libro de Piketty, lo demuestra la desigualdad social, lo demuestra cualquier índice de rentabilidad empresaria, lo demuestra cualquier índice del comportamiento de las bolsas. Entonces, que no tienen dinero es un pretexto más inconsistente que en el pasado. ¿Reaparecerá el terror a la lucha social? Bueno, lo que sabemos es que en condiciones de crecimiento, de ganancias y de temor de la clase dominante a veces concede, en general tiende a conceder o maniobra para conceder. Eso es lo que podemos decir. Podemos tomar los elementos, podemos decir esto, esto y esto. Y si la clase dominante concede cuando tiene miedo, la función de la lucha es conquistar para los trabajadores derechos populares para demostrar fuerza, autoridad, capacidad, organización de los trabajadores y obligar al capitalista a realizar concesiones. El tiempo dirá cómo se van a conjugar estas tendencias de ganancias, estado de la economía, lucha de clases, para ver cómo se combinan derechos sociales y conquistas populares en el próximo periodo. Pero yo terminaría solamente bajando un peldaño el nivel de la pregunta y yendo a una pregunta que sí podemos contestar, que sería a un nivel menos abstracto. No grandes derechos sociales, no las conquistas del estado de bienestar, no lo que teníamos en la posguerra, pero algunas conquistas populares mínimas, acotadas, reducidas, importantes pero limitadas. ¿Se pueden conseguir en este periodo? Bueno, aquí, frente a esta pregunta, yo diría que la respuesta de varios países de Sudamérica nos indican que sí. Si nosotros vemos la última década, si nosotros observamos lo ocurrido en la última década, tuvimos en América Latina, en general en Sudamérica, un escenario favorable con altos precios de las materias primas exportadas. En todos los países hubo grandes ingresos de divisas, atenuación del endeudamiento, mayor recaudación fiscal. En algunos países hubo, además de ese escenario económico, un contexto político de retroceso de gobiernos derechistas y de declive político o ideológico del neoliberalismo. Bueno, en esos lugares hubo también, en algunos casos, rebeliones sociales parcialmente exitosas que pusieron un límite a la ofensiva del capital. Y me estoy refiriendo a alzamientos populares que hubo en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, rebeliones que no alcanzaron la dimensión de las revoluciones sociales del siglo XX, pero que modificaron las relaciones de fuerza y forzaron en muchos países y en varias situaciones a concesiones de los capitalistas. Es decir, en varios países sudamericanos, estoy pensando esencialmente en aquellos que tienen gobiernos más radicales, Bolivia, Venezuela, se han conseguido mejoras sociales muy limitadas, conquistas democráticas de cierto nivel, y se han conseguido allí y no se han conseguido en países que tenían un escenario económico semejante, pero donde las luchas populares no condujeron a las victorias que sí se lograron allí. Es decir, en síntesis, ¿cuál es la clave? La clave está en la lucha popular y la capacidad de imponer victorias. ¿Ves? Después de dar toda esta vuelta, voy a una conclusión que es como el ABC. Lo primero que se aprende para un trabajador, para un militante, para un luchador social. Toda esta vuelta es para comprender en qué condiciones estamos para hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer se puede hacer. Lo que tenemos que hacer se puede hacer, lo demuestran estos casos de mejoras económicas, mejoras sociales, mejoras democráticas logradas, que son, especialmente en los casos de nuestros países, extremadamente frágiles.
porque se logran con lucha y se logran con un pequeño cambio del escenario internacional, pero todos sabemos que si cambia, si gira el escenario de los precios de las materias primas exportadas, si cambia el escenario de la deuda, si se modifica el nivel de remesas, por cualquier pequeña variante, este delicado equilibrio económico de los países sudamericanos puede desmejorarse y puede ingresar en un periodo turbulento. Por lo tanto, en algunos lugares se han logrado mejoras que no revierten ni remotamente los dramas sociales de nuestros países, el éxodo de los campesinos a las ciudades, la masificación de la exclusión, el drama de la criminalidad, pero que siempre que se logran son conquistas útiles y positivas si refuerzan la confianza y la organización de los trabajadores en la batalla contra el capitalismo. Porque la lucha social es una lucha social por conseguir mejoras sociales, mejoras democráticas, mejoras inmediatas, sabiendo que lo que bajo este sistema se obtiene hoy, se pierde mañana. Que lo que se conquista hoy, el capitalista lo recuperará mañana. La única forma de convertir conquistas populares mínimas en conquistas populares perdurables, sólidas y asentadas es en concebir esa lucha por las victorias mínimas como una larga o quizás no tan larga batalla contra el sistema capitalista. Es la lucha contra un sistema de competencia por ganancias surgidas de la explotación. Y un sistema de competencias por ganancias surgidas de la explotación es un sistema que no puede humanizarse. Es un sistema que no puede transformarse en algo digerible para las mayorías populares. Las mayorías populares pueden arrancarle conquistas, pero saben que vivirán sofocadas bajo un régimen de competencia por beneficios surgidos de la explotación. Por lo tanto, lo que se consigue hoy, allí donde se consigue, es útil, es importante y es positivo si refuerza la confianza y la organización de los trabajadores en la batalla por construir una sociedad, una sociedad de igualdad que en mi opinión se denomina socialismo, un socialismo que es necesario porque las mejoras populares requieren una sociedad basada en la expansión de la propiedad pública, en la autoadministración popular, una sociedad emancipada que apunte a la erradicación de la explotación del hombre por el hombre. Así que con este mensaje de esperanza y de confianza, les agradezco mucho esta invitación y los felicito por el seminario que han organizado. Bueno, también muchas gracias por la invitación a la Fundación Sol. Miren, son 30 minutos y voy a exponer hasta donde pueda algunos conceptos. Si acaso después trataré de redondear en los 20 minutos, los 15 minutos que tenemos de charla. Yo tengo un blog donde las ideas las trato de expresar más abiertamente. Y aparte quiero confesarles, miren, mis ideas son muy marginales en la izquierda, es decir, son marginales al cuadrado. ¿Bien? Entonces, voy a tratar de explicar algunas. Sé que van a lo mejor a provocar cierta animadversión, pero bueno, aquí estoy con mis ideas. Empiezo con la cuestión, quiero tomar el tema, me interesó bastante esta pregunta, si es posible esto del compromiso keynesiano, Estado, trabajo, empresarios, que es una cuestión que me parece que está en el centro de mucho del pensamiento de la izquierda. Ese compromiso keynesiano, en principio, para algunos habría hecho posible los gloriosos 30 años del 45 al 70 y tantos.
Y la idea que hay un poco aquí es que, bueno, que alianzas políticas o luchas sociales, como dirían los regulacionistas también, podrían imponer ciertos regímenes de acumulación favorables relativamente a los trabajadores, o donde se podría formar un cierto círculo virtuoso de salarios altos, ganancias de los capitalistas relativamente aceptables, reinversiones de los capitalistas, casi pleno empleo, salarios altos, etc. Este es en gran medida el esquema keynesiano. Yo de todas maneras, primero quisiera dar algunos datos. A ver, sobre esto yo creo que se han generado una serie de leyendas que hay sobre esta cuestión. La primera de ellas es que la recuperación de Europa en la posguerra se debió a los altos salarios. Yo creo que Ernest Mandel, el propio André Gunder Frank y otros han dado datos que desvirtúan esta idea. A partir del 45 y hasta el principio de los 50, los salarios en Italia, Alemania, en Francia eran más bajos que en la preguerra. En Alemania recién recuperan el nivel del 33, de 1933 a principios de los años 50. Es decir, la recuperación de la posguerra se hace siguiendo las leyes del capital, sobre la base de mayor explotación de los trabajadores. Ayer comentándolo con los compañeros, porque hay mitos sobre esta cuestión. A ver, ese famoso mito que Henry Ford aumentaba los salarios a los trabajadores para que los trabajadores le compraran los autos. ¿A dónde vieron un capitalista que dice: yo tengo fábrica de jabones y les aumento los salarios para que ustedes me compren más jabones? Pero esto no existe. Ford aumentó los salarios porque con la línea de montaje los trabajadores no aguantaban el trabajo, los ritmos de producción, y cada 1000 trabajadores contratados, más de 900 se iban de la fábrica. Entonces él duplica el salario y aumenta la producción por 10. Y los autos en principio los compraba la clase media y después se abarataron. Pero esta es la verdad del tema. Y esto estas cuestiones me remiten al eje del pensamiento keynesiano. Porque se habla mucho de... Primero, mucha gente habla de keynesianismo, yo creo que nunca leyeron a Keynes. Es raro, ¿no? Porque Estado keynesiano, políticas keynesianas, compromiso keynesiano, pero hay muchos que ni siquiera lo leyeron. ¿Cuál es el esquema de Keynes? Y aquí hay un problema gravísimo en el esquema de Keynes que el propio Keynes termina de reconocer al final de su teoría general, y que los grandes keynesianos clásicos, me refiero a Joan Robinson o Kalecki, terminan de reconocer. El esquema de Keynes es: el empleo depende de la demanda depende del consumo fundamentalmente, y en segundo lugar de la inversión depende de la demanda de consumo. Por lo tanto, altos salarios van a permitir alta demanda y alto empleo. ¿Bien? Pero Keynes, y esto está todavía más claro en Kalecki y en Joan Robinson, se dan cuenta, sobre todo Joan Robinson y Kalecki, en 2 artículos de 1943 que son extraordinarios, se dan cuenta que aquí hay 2 problemas graves. Primero, si los salarios son muy altos en el sistema capitalista, en determinado momento afectan a la ganancia del capital, y el capital no invierte. Y si el capital no invierte, no hay trabajo y hay desempleo, y si hay desempleo, bajan los salarios. Aunque les parezca mentira, esta tesis la dijo Marx en el Capital, y me parece que tiene validez empírica, es teórica y empírica, porque es lo que sucede con el capitalismo. La segunda cuestión que plantea Joan Robinson, y es muy importante, y la plantea Kalecki también, es la siguiente: si hay pleno empleo, los capitalistas no pueden dominar e imponer la disciplina a los trabajadores, entonces dejan de invertir. Entonces tenemos otro problema. El propio Kalecki, digo que es un keynesiano, con cierta influencia marxista, dice: si esto es así, hay que cuestionar al sistema capitalista. Y Keynes, viendo las dificultades que hay para mantener la inversión en el capitalismo, en la última página de la teoría general llega a decir: para que el capitalismo funcione bien, el 90% de las inversiones tendrían que estar en manos del Estado. Pero si el 90% de las inversiones están en manos del Estado, hay que preguntarse qué capitalismo es ese. Esta es una contradicción interna al keynesianismo, y que hasta ahora no ha podido ser resuelta por los propios keynesianos de izquierda. Por eso incluso me encuentro con keynesianos de izquierda que plantean
que es necesario un cierto nivel de desocupación para mantener a raya los salarios. Pero aquí está el meollo del problema. Y aquí esto me está demostrando que en el sistema capitalista hay ciertas leyes que son más objetivas de lo que pensamos. Por objetividad no me estoy refiriendo a que son leyes naturales, sino, siguiendo la idea de Marx, del fetichismo de la mercancía, se refiere a que son leyes generadas por la acción de los seres humanos, pero que los seres humanos no dominan conscientemente. Este es un problema gravísimo. Porque no es que la crisis sea preparada por una conspiración de la CIA. La crisis se le cae a los seres humanos, incluso a los propios capitalistas, sobre la cabeza, con la misma lógica con que a alguien se le cae, por la ley de gravedad, la casa encima cuando está mal hecha. Ahora, ¿esto a qué tiene que ver o a qué apunta? Aquí hay ciertas leyes de la acumulación que no tienen que ver con neoliberalismo o keynesianismo, que son las leyes del capital. Yo creo que tenemos que en el lenguaje también volver a hablar en los términos apropiados. Es el capital el que está en juego aquí, no un modelo del capital, porque si no la idea es este modelito del capital el que no sirve y aquel modelo del capital que sirve. Aquí lo que hay que cuestionar es, en mi opinión, al capital de conjunto. Ese es el problema grave. Digo esto porque en una época había una serie de gente de izquierda, reformadores sociales, sobre todo de Francia, que pensaban que elegir el modelo régimen de acumulación era algo así como entrar a una zapatería y elegir el zapato modelo que mejor me viene. Estaba el modelo sueco, ese era mejor, el modelo japonés, el modelo alemán, el modelo saturniano. Bueno, había una serie. Finalmente todo terminó a converger en una cierta lógica de acumulación del capital que obedece a esas leyes profundas. Y en este sentido yo quiero referirme que entre estas leyes del capital está, planteadas por Marx en el Capital, la tendencia a la formación del mercado mundial, la tendencia a la extensión de la relación capital-trabajo. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque contra los que decían que la clase obrera desaparecía, la tesis esta dice que la clase obrera cada vez es más la fuerza social predominante. Un trabajador de un McDonald's es parte de la clase obrera, un trabajador bancario es parte de la clase obrera asalariada, es parte de los que generan o ayudan a generar plusvalía y están subsumidos a la relación capitalista. Y esto nos permite entender al sistema capitalista desde otra óptica, desde la óptica del funcionamiento de la ley del valor trabajo y de las leyes del capital. Porque si no, hay que reconocer que el Capital de Marx es un libro de texto para interesados en cosas raras, que no sirve para entender el mundo actual. Y yo creo que sirve fundamentalmente para entender el mundo actual. Porque las leyes de la ley de la tendencia de la tasa de ganancia, de la ley del capital, algunas esbozadas sí que hay que mejorar, no digo que en Marx esté todo, pero son las que nos permiten entender el mundo de hoy, en ese sentido. Nos permite entender la polarización creciente. Por ejemplo, yo discrepo, tengo en mi blog, con la explicación teórica que da Piketty de la razón de la polarización creciente. Creo que está mucho mejor explicada en el capítulo, por ejemplo, 23 del Capital de Marx, el por qué incluso la propia reproducción ampliada del capital genera la polarización social creciente. Insisto, y esto no tiene que ver con que el modelo sea neoliberal o no, tiene que ver con relaciones sociales de fuerza, como decía Claudio, y con el ciclo económico, Por eso, porque tiene que ver también con el ciclo económico, es que nos explica que, por ejemplo, en Argentina encontremos a connotados miembros del gobierno, empezando por los propios Kirchner, que fueron adalides del ajuste neoliberal menemista. Y hoy se llenan la boca hablando de neoliberalismo. Hay una mujer que para mí es sintomática de esto, que es la ministra de Industria, que todos los tranvías le quedaban bien. Pero no se perdió ninguno. Estuvo con Cavallo, estuvo con Menem, estuvo con De la Rúa y ahora es fanática de Cristina. Y habla contra el neoliberalismo. Pero la misma clase social que aplica las leyes del ajuste económico es la misma clase social que luego, cuando hay mejoras económicas, puede dar alguna concesión para, y de todas maneras, dominar
o desviar al movimiento obrero de cualquier objetivo socialista. Yo creo que esta idea que estas ideas que están en confrontación se ponen a prueba también en las teorías de las crisis. La propia experiencia, y es lo que dice la teoría del marxismo, es que no hay salida de la crisis indolora bajo el sistema capitalista. A ver, son dos cosas distintas. Yo desde hace muchos años critico a los que tienen las tesis estancacionistas. Las tesis estancacionistas es aquel que dice el capitalismo está en crisis y no lo levanta más. ¿Bien? Se hunde, se hunde, se hunde, se hunde. Yo creo que no, que la crisis económica, por la propia dinámica de la crisis, que es desvalorización de los capitales, aumento de la explotación, baja de salario, la última crisis, 2007-2009, aumentó en 35 millones de desocupados en el mundo. Bien, en Estados Unidos, en 2009, la productividad aumentó el 5% sin inversión de capital. ¿Qué quiere decir eso? Que a donde había 100 obreros despidieron 5 y a los 95 restantes le dijeron tienen que hacer el trabajo de los 100. O sea, eso se llama aumento de la plusvalía absoluta en términos de Marx. Aumento del ritmo de trabajo. Te voy a explotar más bajo la amenaza de la desocupación. Esa es la lógica, en mi opinión, del capital. Y esto me parece que permite entender bien o entrar en la cuestión de ¿qué sucede en los años 70? Yo creo que es clave ese periodo. En los años 70, esto está bastante bien comprobado, creo que por todos los marxistas, se produce una crisis general de la acumulación del capital, por lo que decimos una caída tendencial de la tasa de rentabilidad del capital. El capital empieza a frenar la inversión, ¿bien? Sobre todo en centros fundamentales. En ese momento se hizo un pronóstico, se hicieron dos pronósticos, por lo menos en la izquierda en que yo militaba. Yo en ese momento estaba en la izquierda trotskista, sería de las más radicalizadas, hoy no me considero trotskista, pero bueno, en ese momento estaba ahí. Se hicieron dos pronósticos. Uno es, vino la crisis final del capitalismo, se acabó. Con esto, ¿bien? La crisis final, no tiene salida. Algunos siguen diciendo esto, desde el 74 el capitalismo está estancado. El otro pronóstico es, vienen 25 años de larguísima recesión del sistema capitalista, de profundísima recesión, de la cual incluso el teórico más importante de esto, Ernest Mandel, llegó a plantear que la única manera de salir de esa recesión iba a ser con una nueva guerra mundial, con cientos de millones de muertos a nivel del mundo en la Tercera Guerra Mundial, y con regímenes fascistas que iban a aplicar ya no el fascismo, sino lobotomías a escala masiva. Si no, no había salida para el capitalismo. ¿Bien? Ojo, yo que pertenecía al otro ala decía que este era el ala optimista del capitalismo. Bien. Esto entraba todo en una tesis muy mecánica que hablaba de 25 años de ascenso del capitalismo y 25 años de descenso, que llamaban los ciclos Kondratiev. Yo creo que esta tesis de los largos ciclos no tiene ninguna evidencia empírica, no hay evidencia empírica de esto, no se registra empíricamente, pero sí tiene una virtud esta tesis, que logró ver que efectivamente en el sistema capitalista hay largos periodos de crecimiento más o menos sostenido, hay periodos de grandes crisis y recesiones, y hay periodos crisis o de semi-estancamiento. ¿Bien? Y que esto aparte varía según regiones, no es para todos iguales. Japón hace 30 años no, pero hace 20 años, 22 años que está prácticamente en estancamiento y recesión. Europa está en estancamiento y recesión claramente desde 2007-2008, ¿bien? China no, aunque se desaceleró, es decir, esto es mucho más desigual. América Latina estuvo en larguísima recesión durante todos los 80 y en una situación bastante contradictoria en los 90, y Argentina desde antes todavía. Es decir, hay que ir haciendo análisis concretos. Bien, ahora, ¿qué sucede en los 70? ¿Qué sucede en los 70? Se ponen, frente a la crisis de acumulación del capital, se ponen en acción lo que nosotros algunos llamamos la lógica del capital. La lógica del capital son, esto que decía Marx, son las formas internas que tiene el capital
para dar respuesta a la crisis. Que no es que se hace una convención de los capitalistas y dicen nos vamos a poner de acuerdo, aunque hacen acuerdos, cámaras, convenciones, etc. Pero los capitalistas de hecho empiezan a actuar, es decir, a despedir, a bajar salarios, a aumentar los ritmos de producción, cierran las empresas improductivas, como decía Claudio, trasladan capitales a otros lugares, piden libertad de mercado. El chantaje del movimiento del capital es gravísimo. Eso es gravísimo. Yo recuerdo de casualidad, porque yo no viajo mucho, estaba en el 90 en Inglaterra, y recuerdo la discusión que había, era a dónde iba a invertir General Motors, si en Inglaterra o en Alemania. Y Alemania e Inglaterra se disputaban por ver quién le ofrecía mejores condiciones de explotación al trabajo. Bien, pero lo interesante es que los sindicatos no decían nada. Y eso lo vimos también en caso en la Argentina. Había una empresa, Motorola, que decía, yo voy a invertir en Brasil o en Argentina, en la ciudad que me dé mejores condiciones de explotación. Y finalmente la ganó Córdoba. La carrera de yo te permito explotar mejor. Yo te permito que inviertas pagando menos ganancias. Yo te permito que inviertas trayendo insumos como quieras. Y la ganó, y el movimiento obrero no dijo nada, casi festejó que se abriera Motorola en Córdoba. Esto es gravísimo. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque esto no se supera con un pacto keynesiano. Esto se supera volviendo a viejas ideas, son ideas del siglo XIX, pero hay una idea que decía internacionalismo, unidad de los trabajadores, plataformas comunes de los trabajadores a nivel mundial para enfrentar al capital. Esto se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque han dividido a los trabajadores en naciones, porque han planteado que es más importante la adhesión nacional que la unidad de clase. Yo tengo la vergüenza de haber visto en mi país a gente de izquierda diciendo frente a una empresa española, fuera los gallegos. Yo escribí esto a España y me preguntaron si eran fascistas los que ponían esto, y les tuve que explicar que no, que era gente de izquierda, que para colmo se decía trotskista o maoísta, y su consigna era fuera los gallegos. Este es el problema que tiene el movimiento obrero, en mi opinión. Hay que hablar claro, no hay que hablar con eufemismos. Y el llamado neoliberalismo no es la reacción de una fracción del capital. Fue todo el capital que estuvo de acuerdo con estos programas. Cuando subió la dictadura de Videla en Argentina, todas las cámaras empresarias estaban contentas. A Menem lo apoya. Cuando Menem estableció el llamado plan de convertibilidad del 1 a 1 con el dólar, ese día la bolsa de valores, no solamente los bancos, la bolsa de valores saltaba de euforia. El Tea Party, oyeron hablar del Tea Party, el partido del té, es un partido que contiene a gran parte del pequeño empresariado de los Estados Unidos. Tiene un programa neoliberal. El programa de Berlusconi era el programa neoliberal, pero lo grave es que ese programa lo adopta la socialdemocracia también. ¿O qué es el programa de Hollande? Cuando viene la crisis todos aplican el mismo programa, claro. Cuando tenemos una alta renta petrolera es fácil conceder ciertas reformas y manejar la dominación de clase. El problema es cuando viene la crisis. Y entonces hoy lo tenemos en el gobierno de Brasil. Partido de los Trabajadores aplicando un programa del FMI. ¿Y cuál es el problema aquí central o grave que hubo? En los años 80, todo esto, la crisis, esta respuesta a la crisis del capital, vino acompañada de otro problema importantísimo sobre el que hay que reflexionar, sobre el que no hay que pasar de lado. No hay que mirar para otro lado ante el problema, el problema del fracaso de la Unión Soviética y el fracaso de China. ¿Por qué es gravísimo el problema? Porque le dio argumentos al capital para plantear no hay alternativa. Esto es gravísimo. No podés tener alternativa en el socialismo. Tus peleas... A ver, ¿cómo se hizo grande el sistema socialista? Los movimientos socialistas. Se luchaba por reivindicaciones elementales. Yo estoy de acuerdo que hay que luchar por arrancar todo lo que podamos, y se pueden arrancar conquistas, sobre todo
cuando hay fase de acumulación o de cierto ascenso, pero junto con esto había una perspectiva de sociedad nueva, había una perspectiva de socialismo. Esto está incluso recogido por escritores que no eran socialistas. Lean ustedes Germinal, esa novela de Émile Zola, de los mineros, que confiaban en un proyecto nuevo de sociedad solidaria y socialista. Entonces, ¿qué ha sucedido? La caída de la Unión Soviética, el vuelco de China al capitalismo, se ha interpretado como el fracaso del socialismo. Y en mi opinión lo que ha fracasado ahí son regímenes estatistas burocráticos. Ese fue el fracaso. Por eso también en esto yo creo que como alternativa ideológica, teórica, política, hay que volver a un concepto de Marx, que es un socialismo humano, que es un socialismo que tiene en cuenta al ser humano, que es un socialismo que entiende que el socialismo no es solamente estatizar y que controle un burócrata. Socialismo es otra cosa. A ver, para tratar de aclararlo mejor. En Alemania, en el siglo XIX, aparecieron lo que se llamaban socialistas estatistas. Pensaban que Bismarck iba al socialismo porque nacionalizaba industria, nacionalizaba la industria del tabaco y algunas otras. Y Engels tuvo que escribir un artículo diciendo: el estatismo burgués no es socialismo, el estatismo de un burócrata no es socialismo. Un burócrata que se llena de plata manejando una empresa del Estado y haciendo negociados en el mercado negro es un burócrata burgués explotador de la clase obrera, y hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque la independencia de clase empieza por ese lado. Pero aquí se están callando la boca mucha gente de lo que está sucediendo. ¿Terminé? Ah. Bueno. Gracias por los aplausos. Como verán, soy disciplinado a las estructuras orgánicas, ¿no? Son años de entrenamiento. Bueno, ¿y por qué estoy planteando alguna de estas cosas? Porque yo creo que la combinación entre el fracaso de capitalismos de estados o de regímenes burocráticos estatistas y la ofensiva del capital por restablecer la tasa de ganancia es lo que caracteriza la época actual. Y son estas variables, yo estoy escribiendo ahora una serie sobre el problema de Cuba, son estas variables yo creo que las que explican también la cuestión de Cuba. La situación de Cuba yo creo que hay que explicar. La propia dirección cubana está reconociendo que hay muchos problemas de crisis en Cuba y de atraso de las fuerzas productivas. Recuerden, esta idea de Marx es muy importante. Un régimen social que no desarrolla las fuerzas productivas a la larga cae. No hay manera que se sostenga. Y yo creo que en esto entra también otra cuestión. ¿El socialismo será internacional o no será? Porque no puede haber socialismo en un barrio, en una isla o en un solo país. Esto es imposible. Y esto hay que empezar a entenderlo, lo tenemos que empezar a captar. Ahora, ¿por qué estoy entonces planteando estas cuestiones? Porque yo creo que la lucha por las reivindicaciones mínimas, elementales, por pelear cada palmo de terreno en condiciones que no son buenas. Yo ahí no soy tan optimista como Claudio. Yo creo que las condiciones ideológicas y políticas no son buenas. La votación a Le Pen en Francia no la podemos dejar de lado. La votación a grupos de derecha no las podemos dejar de lado. La votación en Inglaterra de lugares obreros, de lugares donde antes ganaba el Partido Laborista o ganaba el Partido Comunista Francés, votan hoy a sectores de derecha. Yo creo que para reconstituirnos teórica, políticamente a la izquierda. Yo soy muy crítico de Lenin en algunas cuestiones de economía, ¿está? También soy crítico en el problema de Kondratiev, no lo voy a discutir aquí.
Pero hay una cosa que yo aprendí a pensar en política de Lenin. Lenin dice, no nos consolemos con palabras, miremos de frente la realidad que estamos atravesando. Entonces yo lo que digo sobre esto es, pelear por reivindicaciones elementales, arrancar todo lo que podamos. Primero. Segundo, nosotros como marxistas no pensamos como estadistas burgueses. Consejo de Lenin. No tenemos responsabilidad por el gobierno del Estado. Los marxistas que quieren ser ministros del Estado burgués, como decía Rosa Luxemburgo, son ministros burgueses, no son marxistas. Suben ahí para defender al capital, aunque se vistan de marxistas. Los tenemos ahí en un ejemplo en Argentina. Entonces, esto hay que tenerlo claro, porque la clase obrera es otra clase, porque la clase de los explotados, porque entre la clase de los explotados y la clase de los explotadores no hay pacto, nunca puede haber pacto, porque son dos cosas distintas, porque uno vive del trabajo del otro. Esta es la idea fundamental del capital. El que no entiende esto no entendió el capital, porque es una idea muy fuerte, es la idea de que un sector de la sociedad vive a costilla de otro. Por eso no puede haber pacto. Y por eso yo creo que hay que reconstruir como ideario teórico, político, un socialismo humano. Un socialismo donde nadie se arrogue el derecho a decir, vos vas a tener que leer esto, vas a leer lo otro, porque yo sé más que vos. Un socialismo, termino ya, donde el Estado no se convierta, como decía Marx, en una entelequia por encima del ser humano. Un socialismo que sea capaz de desarrollar la individualidad humana. Y esto quiere decir que socialismo es gestión activa de los medios de producción por parte de los productores. Y estas ideas que son tan elementales y tan básicas se han perdido. Y estas ideas hay que volver a reconstruirlas. Y ya termino con una sola anécdota. Una pequeña anécdota de mi vida personal. A mí el primero que me metió en las ideas de izquierda era mi abuelito. Era un italiano, fundador de un sindicato en Argentina de molineros, culto, leía a Marx, el capítulo 1, era el único que leía él. Le gustaba la pintura y la música y la ópera italiana. Cuando tuve 16 años me dijo, se acabaron las vacaciones y me entregó el capital. Bien, empecé a leer algo en serio y acabate de boludeces. Bien. Y en mi barrio, yo vivía en un barrio obrero del Gran Buenos Aires, había una biblioteca. Y esa biblioteca se llamaba Veladas de Estudio. Y en esa biblioteca todavía se organizaban algunas charlas, el PC, como siempre, en los barrios trabajando, estaba ahí. Y un día me enteré cuál era el verdadero nombre y quiénes la habían fundado. El verdadero nombre era Velada de Estudio para Después del Trabajo. Y la habían fundado obreros anarquistas y socialistas. Entonces esto generaba, junto a la lucha sindical, una cultura socialista, un humanismo socialista, una visión de futuro. Esos obreros no pensaban en pactos con la burguesía, esos obreros pensaban en un futuro mejor. Yo creo que hay que volver a esa tradición. Y esa tradición hizo grande al marxismo y la tradición de los burócratas lo reventaron y lo llevaron a empequeñecerse. Bueno, muchas gracias.